Buenas noches, comunidad. En este episodio les traigo 3 relatos de seguidores, por cuales llevan título Las sombras del parque, el reflejo en el espejo y, para terminar, el sueño que sangraba. Así que apagas las luces, ponte cómodo y súbele el volumen a tus audífonos. Y si no tienes a nadie a quien abrazar, sostén fuertemente a tu almohada, porque estamos a punto de iniciar. Viví muchos años en una zona que siempre consideré tranquila, de esas donde casi todos se conocen, donde las noches suelen ser silenciosas y lo más ruidoso son los perros callejeros. Esa madrugada volví del trabajo. Un compañero me dejó en un punto cercano a mi casa, en el punto de siempre. Apenas me bajé del auto y sentí algo. Sentí una sensación densa, como si alguien me estuviera observando desde algún lugar. Estaba sobre una avenida amplia, con una gasolinera a una calle. Para llegar a mi casa, tenía que cruzar y luego pasar 2 calles más. El problema era que en una de esas calles estaba llena de parques y el alumbrado público casi nunca funcionaba. A lo lejos, la única luz constante provenía de una escuela pequeña, y en la otra dirección, la casa de un señor que siempre abría su ventana antes de amanecer para vender jugos, sándwiches y tortas. Pero esa noche, su ventana seguía cerrada. Me quedé quieto, mirando hacia el parque. De un lado estaban las bancas techadas, del otro, la cancha de básquetbol rodeada de árboles. Y aunque no veía nada con claridad, sentía que algo me observaba desde ahí. Pasaron minutos, muchos minutos, y entonces lo noté. Entre las sombras se movían figuras, no personas que caminaban, sino siluetas. Parecían usar sudaderas con capucha, todas similares, sin distinguir cabello ni rostro. Eran varias, y se movían agachadas, casi como si cuidaran de no ser vistas. Las vi avanzar lentamente hacia el fondo de la cancha. Yo seguía ahí, paralizado, observando. No me atrevía a cruzar, pero tampoco quería darles la espalda. Esperé casi media hora, con las llaves en la mano, hasta que por fin la ventana del señor de los jugos se encendió. Esa luz fue mi salvación. Así que caminé rápido, pegado al lado contrario del parque, sin mirar atrás. Solo quería llegar a casa. Al día siguiente, me despertó un familiar. Estaba alterada, sosteniendo uno de esos periódicos locales, los sensacionalistas. El mismo parque, la misma cancha que yo había estado mirando. Aparentemente, el cuerpo estaba tan quemado que ni siquiera podía saber si era hombre o mujer. Y yo, sin saberlo,
Había estado observando el escenario justo antes de que todo ocurriera o mientras ocurría. Pude haberme ido por otra calle, pude no mirar, pero había algo en mí que no me dejaba apartar la vista de esa cancha, como si mirar fuera una forma de asegurarme de que nada viniera hacia mí. Días después, un primo me contó algo que me dejó helado. Un amigo suyo, esa misma noche, también estuvo ahí. Venía ebrio de una fiesta y no tenía transporte para volver a casa. Así que decidió dormir en una combi abandonada, justo frente a la cancha de fútbol rápido, a un costado de la cancha de básquetbol. A mitad de la madrugada, lo despertaron unos sonidos. Pensó que eran gemidos, quizá una pareja, y se asomó medio dormido por la ventana de la combi. Lo que vio lo dejó sin respiración. Un grupo de siluetas rodeaba un cuerpo en llamas. Gritos, movimiento, y entre el fuego, una voz gritó: «Ve por él, que no se escape». Él asegura que sintió que lo habían visto. Saltó de la combi y corrió. Corrió hasta el periférico, sin mirar hacia atrás, con el miedo pisándole los talones. No sé qué fue exactamente lo que vi aquella noche. Tampoco sé si las sombras que observé eran las mismas que él vio rodeando el fuego. Lo que sí sé es que desde entonces evito pasar por ese parque. Incluso de día, el aire se siente pesado, como si algo hubiera quedado impregnado en el suelo o en la memoria de quienes estuvimos cerca. Tal vez esta historia no tenga fantasmas, pero hay noches en las que el silencio de esa zona me recuerda lo que vi. Y cada vez que el viento sopla entre los árboles del parque, no puedo evitar pensar que tal vez en ese mismo lugar las sombras aún caminan, observando y esperando. Gracias por leerme. Todo comenzó una noche de lluvia. Estaba solo en casa. Mis papás habían salido y lo único que se escuchaba era el golpeteo constante del agua contra las ventanas. Me puse los audífonos, sin música, solo para aislar el ruido, y sin saber por qué, terminé sentado frente al espejo del baño. No lo planeé, solo me quedé mirándolo. Todo comenzó en una noche de lluvia. Me encontraba solo en casa. Mis papás habían salido y lo único que se escuchaba era el golpeteo constante del agua contra las ventanas. Así que me puse los audífonos, sin música, solo para aislar el ruido, y sin saber por qué, terminé sentado frente al espejo del baño. No lo planeé, solo me quedé mirándolo. El reflejo me parecía raro. Quizás era el cansancio o el parpadeo de la luz del baño. Pero un segundo, juraría que mi cara se movió un poco más lento que yo. Me reí nervioso y en eso pensé: ya estoy alucinando. Así que apagué la luz
Cerré la puerta y me fui a mi cuarto. Pero entonces escuché un golpe detrás de la puerta del baño. Dije, «Hola», pregunté sin pensar. Silencio, ni una voz, ni un paso, solo la lluvia afuera. En eso me levanté y fui directamente al baño. Empujé la puerta y ahí estaba, en el espejo, una marca de mano. No era mía, era húmeda, como si alguien lo hubiera dejado desde dentro del cristal. Me quedé quieto, toqué el vidrio y estaba helado, pero debajo sentí una leve vibra, como si algo respirara. Así que no dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba un susurro, mi propia voz, pero más baja, más ronca. No eres tú el que está afuera. Esa misma noche desperté sobresaltado. Fui al baño y encendí la luz. La marca de la mano seguía ahí, pero ahora había otra más pequeña, justo al lado, como si alguien o algo la acompañara. Me miré en el espejo. Mi reflejo también tenía las dos manos sobre el vidrio, pero yo no las había puesto. Desde esa noche algo cambió. Cada vez que paso frente a un espejo y apago la luz, mi reflejo no se mueve al mismo tiempo que yo. Hay un retraso, una respiración, y cuando lo miro demasiado, ese espejo, me sonríe. No eres tú el que está afuera. Dicen que los espejos son portales, pero nadie te dice qué pasa cuando el reflejo se da cuenta primero. Gracias por escucharme. Comunidad, están a punto de escuchar nuestro tercer y último relato de esta noche. Así que mantén las luces apagadas. Y si tienes un espejo en tu habitación, no lo voltees a ver. O si ves sombras alrededor de ti, no te sugestiones. Relájate y continúa con nosotros, porque estás escuchando ecos del oculto. Se dice que los sueños son solo eso, sueños. Pero ¿qué pasa cuando lo que sueñas deja huellas en tu cuerpo? Esta es la historia de algo que me ocurrió cuando era niña. Algo que aún recuerdo como si hubiera sido anoche. Cuando tenía unos 10 años, conocí a la familia de mi papá. No me llevaba con todos, pero sí con una sobrina de mi abuelita y con su hermana. Ellas eran muy buenas conmigo, pero para cuando tenía esa edad, ya habían muerto. A los pocos meses de su partida, empecé a soñar con ellas. Soñé que mi abuelita me mandaba con mi primo a dejar algo a su casa. Una casa real que todavía existe. Nos fuimos en una bicicleta y dejamos el encargo. Pero al alejarnos, recordamos que se nos había olvidado algo. Unos celulares. Regresamos a buscarlos
Pero cuando llegamos, las personas que antes estaban ahí habían cambiado. Ya no eran las mismas. Sus miradas eran oscuras, sus voces extrañas. Nos dimos cuenta de que tenía a dos personas acorraladas, sosteniendo los celulares. Yo, sin pensarlo, corrí hacia ellos para recuperarlos, pero me agarraron. Me apretaban los brazos y no podía moverme. En ese momento, mi primo aprovechó, tomó los celulares y el señor me soltó sin darse cuenta. Corrimos los dos. Sentíamos que el suelo temblaba con los pasos de ese hombre detrás de nosotros. Logramos escapar, pero habíamos olvidado las bicicletas, así que tuvimos que regresar por ellas. Y ese hombre seguía ahí. Esta vez no nos habló, solo nos miraba. Y sus ojos eran negros, sin nada de brillo. Así que tomamos las bicicletas y salimos pedaleando con todas nuestras fuerzas. Yo sentía que si volteaba, lo vería justo detrás de mí. Pero finalmente llegamos a la casa de una amiga. El hombre nos dejó de seguir. Mi primo dijo que se iría con mi abuelita, pero yo decidí quedarme. Le pedí a mi amiga que me prestara el baño. Quería bañarme, limpiar mi miedo. Entré al baño y el agua estaba tibia, y de pronto sentí que no podía respirar. El aire se me fue por completo. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. Era como si el agua me cubriera por dentro. Y entonces desperté. No fue solo una vez. Me pasó por 3 noches seguidas. Siempre despertaba a la misma hora, con sangre en la nariz, sin explicación alguna. Mi familia estaba asustada. Decía que tal vez era una pesadilla o algo que mi cuerpo no soportaba. Hasta que una tía me hizo una oración. Me pusieron agua bendita y me envolvieron en una cruz de palma. Después de eso, nunca más me volvió a pasar. Han pasado muchos años desde entonces, pero todavía puedo ver la casa del sueño y el rostro de aquel hombre que nos perseguía. A veces cuando paso cerca, siento un frío que me atraviesa, como si el sueño no hubiera terminado. Solo estuviera esperando que lo recuerde. Dicen que los sueños no pueden lastimarte, pero a veces te tocan lo suficiente como para dejarte una marca. Eran las 3:30 de la madrugada. Dormía con mi prima, que estudiaba en la universidad. Ella seguía despierta frente a su escritorio. Así que yo me incorporé, confundida. El cuarto estaba oscuro, pero el reflejo de su lámpara alumbraba un poco la puerta. Fue entonces cuando lo vi. Una sombra parada frente al marco del baño. Alta, inmóvil. El mismo contorno del hombre del sueño. Pensé que seguía soñando. Parpadeé varias veces, pero no desapareció. Mi prima no se daba cuenta. Seguía escribiendo. Y de pronto, esa cosa levantó la mano y con un movimiento lento
Dibujó algo en el aire, como si presionara el cristal invisible de un espejo. Cuando intenté gritar, la lámpara de mi prima parpadeó, y en un instante, la sombra ya no estaba. Solo el silencio y una sensación extraña en mi rostro. Toqué mi nariz y sentí algo tibio. Sangre. Corrí al espejo del baño y ahí, en el vapor del cristal, había una marca. Una mano húmeda, grande, y junto a ella otra más pequeña. Dicen que los sueños se desvanecen al despertar, pero algunos se quedan aquí, en el rincón más oscuro de la memoria, esperando. A veces no hacen falta fantasmas para sentir miedo, solo recordar algo que no deberíamos haber visto. Y esta noche, mientras cierres los ojos para dormir, piensa en esto que observa desde el otro lado del espejo, porque tal vez aún no despiertes del todo. Hasta aquí concluye el episodio de hoy, y espero te hayan agradado los 3 relatos de seguidores. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de Ecos del Oculto, un podcast de gaming paranormal. Si te gustó esta historia, no olvides seguirnos, compartir este episodio y dejar tu reseña. Nos escuchamos en el próximo viaje al mundo de lo desconocido. Se despide tu amigo Baba Yaga. Buenas noches.